Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, acá les voy a dejar un videito del apartado de termoquímica, que es parte de la unidad de reacciones químicas. Bueno, eh, para comenzar, vamos a explicar que todas las reacciones químicas están envueltas, ¿cierto? A partir de en donde reactivos se mezclan, ¿cierto? Se obtienen productos. Pero no solamente se obtienen productos, también lo que está participando en estas reacciones es energía. Energía tanto para formar productos como una energía que se libera. Entonces, lo que podemos obtener es que casi todas las reacciones químicas absorben o liberan energía en forma de calor. ¿Okay? Por tanto, el estudio de la termoquímica lo que hace es básicamente eh, entender, explicar y calcular el calor que se utiliza tanto para formar productos como el calor que se libera a su vez a partir de formar esos productos. Esto nos sirve básicamente cuando queremos utilizar combustibles para generar el movimiento, por ejemplo, de un autobús, de un auto, de, qué sé yo, una central eléctrica, etc. Para ello lo que se produce o lo que se hace es utilizar un combustible, una sustancia que en presencia de oxígeno se combustione, esta genera CO2 principalmente, también puede generar monóxido de carbono, eh, eh, dióxido de azufre, etcétera, etcétera, dependiendo de los componentes que tenga el combustible, agua también por supuesto, pero además libera calor. Y ese calor liberado nosotros lo podemos utilizar para generar energía eléctrica o para producir el movimiento de los pistones en un auto y que éste haga andar las ruedas, ¿no? Bueno, básicamente entonces el calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a temperaturas diferentes. El calor fluye desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío, ¿ok? No al revés. ¿Cómo nosotros podemos medir este calor? Bueno, utilizando termómetros y por supuesto a partir de la temperatura. Entonces la temperatura es una medida de la energía térmica. No son lo mismo, pero nos permiten tener una medida del calor. ¿Quién lo explica? La temperatura no es lo mismo que la energía térmica, pero sí nosotros utilizamos la temperatura como una forma de calcular la diferencia de energía térmica o de calor entre un cuerpo en un estado inicial y el estado final. Por ejemplo, si yo tengo digamos, un hervidor, ¿no? El hervidor está con agua fría, lo caliento, va a empezar a hervir. Entonces, yo puedo calcular la energía a partir de la temperatura ambiente, 25 grados Celsius, hasta los 100 grados Celsius que hierve el agua, puedo calcular, comparando esas temperaturas, esa variación de la temperatura, puedo calcular el calor que yo utilicé para subir de los 25 grados Celsius a los 100 grados Celsius la temperatura del agua. ¿Okay? Bueno, ¿qué es la termoquímica entonces? Es el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas, básicamente. Para ello nosotros tenemos que identificar o tenemos que seleccionar o diferenciar el sistema de estudio. Vale decir, nosotros tenemos que designar al cuerpo que vamos a, al lugar en el espacio en el cual nosotros queremos estudiar ese cambio de temperatura. Por ejemplo, yo estaba hablando del hervidor. Yo clasifico el hervidor como mi sistema y lo estudio el hervidor como mi sistema. Entonces, todo lo que está fuera del hervidor pasa a ser el universo. Entonces, el sistema básicamente es una parte del universo, es una parte específica del universo, y que es el lugar de estudio, ¿no? Que a mí me interesa valorar o ver la diferencia o cuánto calor se produjo en el sistema o cuánto calor tuve que administrar al sistema, etc. Bueno, a su vez hay distintos tipos de sistemas. Tenemos los sistemas abiertos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una botella con agua,
donde esta agua en el interior tiene una temperatura distinta a la que está en el exterior y empiezan a salir vapores y estos vapores salen libremente por la botella, o sea, quiere decir que no hay tapa en la botella, nosotros podemos decir que este es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de energía, en este caso de calor, entre lo que está dentro de la botella con el medio ambiente. Además, también hay intercambio de masa, porque el vapor que está saliendo de la botella se está yendo al medio ambiente, por tanto, estoy perdiendo masa. Si estuviésemos hablando de agua, estoy perdiendo agua, no se está liberando agua hacia el ambiente. Bueno, otro tipo de sistema que hay, o que existe, es el sistema cerrado. Cuando pasa esto, por ejemplo, si tuviese una botella con una tapa, solo puede haber intercambio de calor por intermedio de la radiación del calor de las paredes de la botella, ¿cierto?, hacia el medio ambiente. O sea, solo hay intercambio de energía, solo fluye calor, hay un flujo de energía, pero no hay de materia, porque si empieza a evaporarse el agua va a pegar en la tapa, se va a condensar y se va a volver a gotita, ¿no? Va a volver a caer al sistema, entonces no sale de este espacio que yo definí. Por tanto, no hay una mezcla o no hay contacto, no hay intercambio de masa en este caso. Bueno, el tercer sistema que usualmente se estudia es el sistema aislado. Supongamos nosotros que tenemos esta misma botella, pero ahora está rodeada con una pared, ¿no? Qué sé yo, podría ser un termo incluso, ¿no? Un termo podría ser, es un sistema aislado en donde el interior de la botella, el agua, está en la botella, no se intercambia con el medio ambiente, ni desde el punto de vista energético, porque no hay flujo de calor, estas paredes gruesas impiden que salga el calor de la botella, y por supuesto tampoco de masa, porque no hay una tapa o no hay una pared abierta que permita que el agua salga, ¿no? Se evapore y salga. Bueno, eh, nosotros, como estábamos hablando, que lo que estudiamos son las reacciones químicas y la energía que se produce, tanto para producir productos como la que se libera, existen también procesos en los cuales tengo que aplicar energía para provocar la reacción o en otros procesos en donde se libera la energía. Se libera energía al ambiente y se produce la reacción. Entonces estos cambios o estos procesos pueden ser definidos como exotérmicos, que es cualquier proceso que cede calor, es decir, transfiere energía térmica hacia los alrededores. O sea, esto libera calor. Por ejemplo, cuando tengo el hidrógeno se mezcla con oxígeno gaseoso y forman agua líquida, acá se libera calor. También se libera calor en el paso de agua gaseosa a agua líquida. Cuando se condensa el agua, ¿no? Estoy pasando de una fase gaseosa a líquida, lo que se produce es una liberación de calor. ¿Para qué? Para que se enfríe el agua líquida, gaseosa y se transforme en líquido. Si pasara de líquido a sólido, también estaría siendo un proceso exotérmico donde necesito liberar energía térmica para que las partículas, las moléculas se unan, ¿no? Y se condensen y después se solidifiquen. En un proceso endotérmico, entonces, al contrario, es un proceso en el cual uno aplica temperatura, es decir, los alrededores deben suministrar calor al sistema. Entonces, por ejemplo, para que el agua sólida pase a agua perdón, el óxido de mercurio pase a mercurio líquido y se libere oxígeno, lo que tengo que hacer es aplicar energía al óxido de mercurio. En el caso del agua, lo mismo. Si quiero pasar de agua sólida a líquida, necesito aplicar energía. Si es de líquido gaseoso, es el mismo caso. Bueno, y entonces, ¿cómo nosotros medimos este calor? Bueno, lo medimos a partir de este concepto que es la entalpía. Entonces, este concepto se utiliza o se usa para medir el calor absorbido o liberado por un sistema durante un proceso a presión constante. Regularmente en química nosotros utilizamos, todos los procesos son a temperatura constante o a temperatura ambiente. Presión constante o presión ambiental. Entonces, y usualmente solo lo que hacemos para producir una reacción química es aplicar calor. Entonces la presión acá se mantiene constante. Bueno,
La entalpía, entonces, lo que nos indica es que nosotros tenemos que considerar la variación, ¿no?, de la entalpía a partir de cuáles son las entalpías de los productos que se han formado menos las entalpías de los reactivos. ¿Ok? Cada sustancia tiene su entalpía de formación o de combustión, que al final es el mismo valor. Yo para formar un enlace tengo que aplicar energía y para romperlo también tengo que aplicar una energía. Entonces, o se libera la energía, en el caso de romper el enlace, por ejemplo, o aplico energía para unir este enlace, para formarlo. En el caso de que esta reacción necesite energía para formarlo, ahí lo que yo tengo que hacer es aplicar energía y puedo formar el enlace. Y si a temperatura ambiente estos elementos les gusta estar solitos, bueno, se va a liberar energía y ese enlace se va a romper y estos elementos van a poder estar formando, qué sé yo, compuestos o sustancias, otro tipo de sustancias distintas a las que estaban en el inicio. Entonces, el delta H, que es entonces la variación de la entalpía de los productos menos los reactivos, me indica el calor emitido o absorbido durante una reacción a presión constante. Ejemplo, si nosotros tenemos agua más oxígeno, yo necesito liberar energía, o se libera energía, mejor dicho, cuando se forma estos dos, a partir de hidrógeno y oxígeno, se forma agua. Este proceso es exotérmico, o sea, se libera energía a los alrededores. Por tanto, el delta H de los productos es menor al delta H de los reactivos. O el H, ¿no?, la entalpía de los productos es menor a la entalpía de los reactivos y eso hace un delta H global de la reacción que sea menor que cero. Para el caso de los procesos que son endotérmicos, donde yo necesito aplicar energía, tal es el caso cuando necesito llevar el óxido de mercurio a mercurio líquido y oxígeno, necesito aplicar energía para romper estos enlaces. Por lo tanto, es desde el sistema donde se utiliza el calor de los alrededores para aplicarlo al sistema y separar estos dos elementos, ¿no?, y producir estas dos sustancias distintas, mercurio líquido y oxígeno. Por lo tanto, el delta H de los productos es mayor al H, a la entalpía de los productos es mayor que la entalpía de los reactivos. Por tanto, el delta H de la forma el delta H que va a representar a esta ecuación, a esta reacción, sería mayor que cero. Entonces, cuando tengo un proceso endotérmico, el delta H de la reacción es mayor que cero, y cuando tengo un proceso exotérmico, el delta H de la reacción es menor que cero. Bueno, respecto al valor o el signo del delta H, si va a ser positivo o negativo, nosotros tendremos que cuando tenemos un proceso endotérmico, donde el delta H es mayor que cero, nosotros vamos a tener un valor de delta H positivo. Por ejemplo, al pasar de agua sólida a agua líquida, nosotros debemos aplicar 6,01 kJ de energía. Como estamos aplicando energía, el proceso es endotérmico, el delta H es positivo. Si fuese al revés, si estuviésemos pasando de agua líquida a agua sólida, este valor sería igual, pero de signo contrario, negativo. El mismo caso sucede en este ejemplo, pero al contrario, ¿ok? Acá nos dicen que el proceso es exotérmico, por tanto se está liberando temperatura. Por tanto, para yo convertir el metano en presencia de oxígeno a CO2 y agua, yo necesito liberar esa energía, o el proceso de liberación de energía es exotérmico, y aquí el proceso es de un delta H de menos 890,4 kJ. Si yo quisiese llevar o quisiese transformar el CO2, mezclarlo con agua y producir metano, yo tendría que aplicar entonces al sistema de CO2 más 2 moles de agua, aplicarle 890 kJ de energía para que se produzca metano. Sería al revés, el mismo caso que lo mencioné con el agua. Bueno,
Es decir, los coeficientes estequiométricos, además, nos van a siempre dar una razón del número de moles que están participando en la reacción. Por tanto, cuando yo hablo de un proceso o de una reacción en donde participan más de un mol, ¿no? 2 moles, 3 moles, lo que tengo que hacer es multiplicar ese valor del coeficiente estequiométrico con el delta H de esa reacción. ¿Por qué? Porque los delta H o las entalpías están calculadas para un mol de sustancia. Por lo tanto, si tengo 2 moles de sustancia participando en una reacción, eso lo tengo que multiplicar por 2 a ese delta H. Fíjense, si yo estoy transformando de agua líquida a agua sólida, yo podría liberar o necesitaría liberar 6,01 kilojoules de entalpía, ¿no? Debería liberar. Si yo estoy pasando de agua sólida a agua líquida, yo tengo que aplicar, fíjense, el mismo valor. ¿Qué pasa ahora si en vez de tener un mol, yo tengo 2 moles, como me está diciendo la siguiente ecuación? Estoy transformando 2 moles de agua sólida a 2 moles de agua líquida. Bueno, lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 entonces la entalpía de reacción de un mol de agua sólida a líquida y multiplicarlo por 2. Y ahí yo obtendría el valor de la entalpía de todo el proceso, de toda la cantidad de sustancia que yo estoy transformando desde sólida a líquida. Además, siempre, muchachos, deben especificar los estados de agregación de las sustancias que están trabajando. En este caso, estábamos pasando de agua sólida a agua líquida. Por tanto, nuestro proceso era endotérmico. Yo necesitaba aplicar energía. Pero si yo estoy frente a un proceso en donde se libera energía, como en el caso que pasa de agua líquida a agua sólida, yo necesito saber si el proceso es endotérmico o exotérmico, porque así voy a poder calcular bien el sistema. Si yo solamente pongo agua de un lado a otro, yo no voy a saber si estoy hablando de un proceso endotérmico o exotérmico. Bueno, a partir entonces de la entalpía, nosotros podemos calcular entalpías estándar de reacción. Que las entalpías estándar de reacción se llevan a cabo, o son todas las reacciones que se llevan a cabo a una atmósfera. ¿Vale? Mayoritariamente, o casi siempre, las reacciones químicas, como les estaba hablando hace un par de minutos atrás, todas las reacciones se producen a temperatura ambiente, y a presión ambiental, ¿no? Entonces, por tanto, desde una atmósfera. Por ejemplo, si yo muevo un auto de un lugar a otro, eh, ese auto, la presión es la presión del ambiente. Lo mismo pasa en las reacciones en sistemas más complejos como industriales. Siempre se tiende a utilizar una presión atmosférica de igual a 1. Entonces, a partir de considerar las reacciones químicas del paso de reactivos hacia productos, yo calculo la entalpía estándar de reacción, que se da a una atmósfera de presión. Entonces, bajo el concepto de que considero las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos, yo voy a encontrar la razón o la variación de la entalpía que va a ocurrir o que va a tener a cabo cuando pase de reactivos a productos. ¿Vale? Por supuesto, estas entalpías tengo que multiplicarlas por los coeficientes estequiométricos. Aquí lo pueden ver. La entalpía de C multiplicada por el coeficiente estequiométrico de C más la entalpía de D multiplicado por el coeficiente estequiométrico de D. Menos, en este caso estamos hablando de que estos son los productos, menos los reactivos, ¿cierto? En donde tengo la entalpía de formación de A por el coeficiente estequiométrico de A más la entalpía de formación de B por el coeficiente estequiométrico de B. Entonces, acá yo tendría el resumen, ¿no? Que el delta H de reacción estándar va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, o el número de moles,
de la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria del número de moles de las entalpías, multiplicado, por supuesto, por las entalpías de los reactivos. Bueno, también nosotros podemos tener el caso de que las reacciones se llevan a cabo en más de una etapa. O sea, no solamente en una etapa como se muestra en este caso, sino que hay variaciones o hay veces en donde existen reacciones intermedias antes de obtenerse la reacción final en donde los procesos, los productos se obtienen a partir de reactivos. Bueno, esto lo describe la ley de Hess. Y la ley de Hess nos dice que cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo independiente si la reacción tiene lugar en uno o más etapas. ¿Vale? Puedo decir que yo tengo muchas etapas o más de una etapa de reacción para la formación de un producto, por tanto yo tengo que considerar esas etapas al momento de calcular la entalpía. Bueno, esto lo describe la ley de Hess. Por ejemplo, nosotros tenemos hidrógeno y oxígeno para obtener agua gaseosa. Bueno, en este proceso, lo primero que tengo que tener en claro que para producir de hidrógeno y oxígeno agua gaseosa es que primero tengo que producir agua líquida, porque de hidrógeno y oxígeno se produce agua líquida. Y una vez que yo obtengo el agua líquida, voy a poder llevarla a agua gaseosa. Por tanto, en el caso de que el hidrógeno y el oxígeno se mezclen, la entalpía de reacción para producir agua líquida es de menos 285,8 kilojoules. Y posteriormente, para llevar del agua líquida al agua gaseosa, yo tengo que aplicar 44 kilojoules de energía. O sea, primero tengo una etapa donde el proceso es exotérmico, se libera energía, y después cuando tengo el agua líquida, para llevar el agua gaseosa, yo tengo que aplicar energía. Por tanto, es endotérmico. Entonces, ¿cuál sería el delta H global de pasar de hidrógeno y oxígeno gaseoso a agua gaseosa? Bueno, sería, en este caso, la suma del delta H de llevar hidrógeno y oxígeno a agua líquida más el llevar el agua líquida a agua gaseosa. En este caso, como el primer proceso es exotérmico, es negativo, es menor que cero, y el segundo es positivo, la suma me va a dar entonces menos 285,8 menos, o sea, más, perdón, 44 kilojoules me va a dar un delta H global de menos 241,8 kilojoules. ¿Okay? Ok, entonces veamos ahora algunos ejercicios. Por ejemplo, nos indican o nos dicen que calculemos la entalpía estándar de formación de CS2 líquido teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones intermedias. Que grafito más oxígeno forman CO2, azufre rómbico más oxígeno forman SO2 y que el CS2 líquido más, digamos, más agua forman CO2 y SO2. Entonces, a partir de estas tres ecuaciones, 1, 2 y 3, yo tengo que escribir la formación de ese producto. Ok, lo primero que tengo que hacer, entonces, es escribir la reacción, en donde a partir de grafito de carbono grafítico más azufre rómbico se forma CS2. Por cierto, tengo que considerar las dos moles de azufre, o sea, quiere decir, un mol de grafito más 2 moles de azufre forman CS2 líquido. Pero esta ecuación o este proceso se lleva a cabo en 1, 2, 3 etapas. Otra cosa que considero, fíjense, en las semireacciones o en estas reacciones que me están mostrando, tengo que en el primer caso, la entalpía de formación de grafito en presencia de oxígeno a CO2 es de menos 393,5 kilojoules. En el caso del azufre,
más oxígeno para dar SO2 es de menos 296,1 kilojoule. Y en el último caso que me dan es la entalpía de formación de CO2 y SO2. Por tanto, como en este caso el CS2 está en los reactivos y en la ecuación global está en los productos, lo que tengo que hacer es dar vuelta esta ecuación, es decir, llevar estos reactivos a productos y los productos a reactivos. Por otro lado, mi coeficiente estequiométrico me dice que tengo 2 azufres. Por tanto, la ecuación 2 está representada solo para un mol de azufre. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por 2. ¿Ok? Entonces, hagámoslo. Tenemos entonces, volvemos a escribir nuestras ecuaciones. En el caso del grafito, tenemos carbono más oxígeno gaseoso, que da CO2 gaseoso. En el caso del azufre, está multiplicado por 2, entonces puede tener 2 azufre más 2O2 gaseoso, ¿cierto? Que van a dar paso a 2SO2 gaseoso. Finalmente, como la ecuación 3, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, la tengo que invertir, me va a dar que CO2 gaseoso más 2SO2 gaseoso van a dar como resultado CS2 líquido más 3O2. Volvamos a escribir entonces las entalpías. Los delta H, en el primer caso se mantiene, ¿cierto? Kilojoule. En el segundo caso, como la reacción fue multiplicada por 2, yo tengo que multiplicar por 2 el delta H de formación, en el caso de esa ecuación. Entonces, 296,1 por 2. Y eso me da 592,2 kilojoule. En el último caso, el delta H de esta ecuación, como fue invertida la ecuación, lo que tengo que hacer es invertir también el signo. Por lo tanto, es un 1072 kilojoule. Finalmente, el delta H de esta reacción, el total o el global va a ser igual al delta H de la ecuación 1 más el delta H de la ecuación 2 más el delta H de la ecuación 3. Quiere decir menos 393,5 kilojoule más, paréntesis, menos 592,2 kilojoule más 1072 kilojoules. ¿Cuánto entonces será el resultado? Bueno, 86,3 kilojoules. Ese sería el resultado final del cálculo de entalpía para esa reacción. Segundo ejercicio. Me piden calcular el delta H de transformación de grafito en diamante. Y para ello me dan dos ecuaciones. Una en donde el grafito se transforma en CO2 y otra en donde el diamante se transforma en CO2. O sea, me están dando la entalpía de formación del grafito y del diamante por separado. Pero lo que yo tengo que hacer es mezclarla porque yo sé que a partir de grafito obtengo el diamante. Como podemos ver,
En este caso, el diamante está, en esta ecuación, está en los reactivos, no en los productos, y lo necesito como producto. Por tanto, lo que tengo que hacer es invertir esta ecuación. Entonces, reescribo esta ecuación en donde tengo carbono, ¿cierto? Grafítico más O2 gaseoso, que me dan CO2 gaseoso. Y en el segundo caso tengo CO2 gaseoso transformándose a carbono diamante más O2. ¿Ok? Eso es lo que tendría. Entonces la ecuación, la entalpía de la primera ecuación se mantendría en este valor de menos 393,5 y la otra pasaría de menos 395 a 395,4 kilojulios. Comparo las dos ecuaciones escritas y ahora sí veo que CO2 con CO2 se van y me queda como, bueno, y oxígeno con oxígeno también se van, se eliminan y me queda la reacción global de carbono grafito a diamante. Entonces, la reacción o la entalpía de formación de esta ecuación final sería H1 o más delta H2, o sea, menos 393,5 kilojulios más 395,4 kilojulios. ¿Cuánto me da eso como resultado? 1,9 kilojulios. Bueno, como último ejercicio nos dan tres ecuaciones en donde tenemos la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno, de CO2 en la segunda ecuación a partir de carbono y oxígeno, y de CO2 y agua a partir de eteno y oxígeno. Y nos piden en este ejercicio determinar el delta H de formación estándar del eteno, o sea, de esta molécula que está acá. Para ello nos dan también los datos de las entalpías de formación o de descomposición de estas sustancias. Bueno, lo primero que tengo que hacer es generar o ver cuál es el producto final que voy a obtener. Lo que yo sé es que la ecuación global para la formación de eteno debería ser hidrógeno más oxígeno para que esto me dé C2H4, eteno. Si me fijo, para equilibrar la ecuación, tendríamos lo siguiente. O sea, 2H2 más 2 oxígenos dan como resultado C2H4. Ok, entonces a partir de haber formulado la ecuación, me fijo en las tres ecuaciones intermedias que me indican las entalpías de formación del eteno, ¿no? A partir de hidrógeno y de carbono. Entonces, nos fijamos en la primera, que tiene H2O2 y la formación de agua. Lo que necesito entonces es multiplicar la primera ecuación por 2, porque yo tengo 2 hidrógenos, 2 moles de hidrógeno, y la ecuación es para 1. En el caso de, perdón, esto no es oxígeno, es carbono. Es carbono, perdón. Vemos ahora en el caso del carbono, que también está en la ecuación realizada para 1 mol, por lo tanto la tengo que multiplicar por 2. Y finalmente, la otra ecuación, lo que tengo que hacer es invertirla, porque acá el eteno está en los reactivos y no en los productos, como es en el caso de la ecuación global. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es la primera ecuación, multiplicarla por 2. Vamos, ¿sí? La primera ecuación por 2, esto nos va a dar 2H2 gaseoso más 2 medios de O2 gaseoso, o sea,
2 con 2 se va y me va a quedar 1 mol de O2 seguido de H2O, pero multiplicado por 2. 2 moles de H2O. En la segunda ecuación también está multiplicada por 2. Entonces, 2 por la ecuación 2 van a ser 2 carbonos sólidos, oxígeno, multiplicado por 2 también, gaseoso, y 2 CO2, gaseoso. Por supuesto, podemos también llevar a nuestros delta H, los podemos poner los podemos multiplicar, ¿no?, por 2 y así vamos también avanzando con eso. Entonces, en el primer caso, en la ecuación 1, hay que multiplicar 285,8 por 2. Esto sería, este delta H sería menos 571,8. En el caso del segundo sería menos 786,2. Y en el último caso, que se invierte la ecuación, nosotros tendríamos 2CO2 más 2H2O, ¿no?, gaseoso líquido, dando como resultado C2H4 gaseoso más 3O2. Entonces el delta H de esto sería ahora, en vez de menos 1422, sería de 1422. Supuesto kilojulios. Ok, ahora me fijo en las ecuaciones y lo que tengo es lo siguiente. 2CO2 se va con 2CO2. 2 aguas se va con 2 aguas. Y estos 3 oxígenos de acá se va con estos 2 de acá y este oxígeno de acá. Finalmente, entonces, tengo la reacción global de 2H2 más, ¿no?, lo que me queda, más 2C, da como resultado C2H4 gaseoso, ¿no? Eso, sólido, esto gaseoso. Por tanto, como ya tengo aquí también hecha la sumatoria en el caso de la entalpía, lo que tengo que hacer es menos 571,8 más menos 786,2 más 1422 me da que como resultado la entalpía global de esta reacción es igual a 64,14 kilojulios. Y con eso nosotros terminamos de ver este apartado de reacciones químicas y, por supuesto, en específico el apartado de termoquímica. Bueno, muchachos, cualquier duda me escriben y nos estamos viendo. Adiós.